Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros somos la Sociedad Astronómica Mazatleca. Estamos aquí en la Biblioteca Manuel Bonilla transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México con el divulgador y astrofotógrafo Fulvio Huerta Reyes, que nos está dando nos dará una plática sobre lo que es la física solar y nos hablará de su trabajo que ha llevado a cabo últimamente con la observación solar. Espero la disfruten. Muchísimas gracias. Adelante, estamos ya con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas Sí, es que tardes. tenían el mute, no alcanzaba a ver. Hola, gracias. Oye, pues gracias por la invitación. Qué bueno que pudieron ir, a pesar del calor y nosotros hablando del sol, caray. Aquí, totalmente, en Ciudad de México igual, no se asombren ahí me imagino allá cómo están ustedes, pero aquí el calor está bastante fuerte. Bueno, pues les agradezco mucho principalmente la invitación a los que a pesar del calor salieron a poder escuchar la plática. Muchísimas gracias. El tema del sol, digo, ahorita está en boga precisamente por la parte de los eclipses que vamos a tener, y más afortunados ustedes que lo van a tener ahí pasando sin tener que desplazarse. Una de las cuestiones que estoy yo abordando ahorita con el sol es precisamente para tanto sociedades astronómicas como el público en general o transmisiones que hagamos nosotros en vivo, podamos hacer alguna referencia no nada más de lo que vamos. Primera advertencia, este, el tema del sol, y aquí como lo estoy poniendo como introducción, perdón el error de ortografía, hasta ahorita lo veo, a la física solar, es denso. Aquí de lo que se trata es manifestar esa densidad de todo lo que está tratando de decir el tema, y, y a la vez poder como que ir traduciendo precisamente todo lo que va a implicar el hablar del sol. Entonces, aunque ustedes vean párrafos y algunos los tenga yo que leer para que ustedes vean lo que la literatura de física solar dice, lo vamos a ir traduciendo. Así que tanto la gente de astronomía como la gente del público en general, no se me vayan a espantar, ¿eh? Lo vamos a ir haciendo de manera muy coloquial y vamos a ir platicando de qué es el tema. Sí parece denso, ¿eh? Y de hecho el tema de física solar es de los más densos. Entonces, bueno, vamos a platicar. Les voy a comentar un poquito de por qué tomé yo el tema un poquito antes de lo que era la parte de los eclipses para poder hacer las transmisiones. Y yo veía, no nada más en la parte del sol, sino en muchas cosas sí sucede. Nosotros nos gusta hacer divulgación o solo fotos bonitas, ¿no? Esta es una foto que yo tomé con un telescopio solar que es de marca LUM, tiene 60 milímetros de diámetro y tiene un filtro H-alfa, que es precisamente, ahorita vamos a hablar de todos los filtros que hay que ver, y es una foto, ¿no? Entonces, oye, pues es una foto llamativa porque puedo ver filamentos, puedo ver manchas solares, puedo ver la granulación, etcétera, ¿no? Pero entonces, bueno, dije, si yo voy a tomar fotos del sol, pues primero, pues ¿para qué estarme yo asoleando? Estar arriesgando pues un poco la vista, hay que tener mucho cuidado, es un tema delicado la observación del sol. Ustedes como ciudad astronómica, más que nadie lo sabe. Si en internet pues hay muchísimas fotos, ¿no? Entonces, la parte interesante fue ver, bueno, voy a hacer divulgación o nada más sacar imágenes bonitas ahorita que viene los eclipses. A ver, entonces, por otro lado, la parte de divulgación del tema del sol, para mí no es un esquema correcto. Por un lado nos dicen, no, emisiones de rayos X, fáculas, explosiones, campos magnéticos, filamentos, en H alfa, playas solares, corona, fotosfera, viento solar.
Entonces nos obligan a que de alguna manera nosotros veamos como si estuviéramos hablando de un ser humano, que nos dijeran, no, pues intestino delgado, estómago, riñones, ojos, dientes, ¿no? No lo vemos como un esquema completo. O sea, hay que hablar del ser humano íntegro. Y a partir de ahí, bueno, pues ya ir tocando de qué está compuesto. Y aquí, desafortunadamente, he visto mucho en la literatura que tenemos que estar viendo una prominencia y tratar como de explicarla sin conocer todo ese contexto que la envuelve. Entonces, pues dije, si no es el esquema correcto, pues vamos a hacer un esquema. Y este fue el esquema que yo estoy realmente y sinceramente comenzando a ver cómo puedo explicar esa integridad del sol y que ahora sí todos los términos, ya sea que estén relacionados o no, se puedan ir tocando por lo menos en algún orden. ¿Ok? Bueno, otra cosa que se me olvidó comentar, por favor, yo los escucho un poquito entrecortados, pero también se pueden acercar al micrófono y decir de manera más fuerte cuando ustedes quieran que haga una interrupción. ¿Eh? Yo voy a ir tratando de ir haciendo, solicitando a ver si hay alguna pregunta, pero también ustedes si ven algo que quieran interrumpir, también con toda confianza, ¿no? Les digo, yo cada vez que termino un tema, vamos a dar espacio para ello, por favor. Bueno, entonces, estamos hablando ahorita de cómo ver ese sol, lo que yo les comentaba, de una manera integral o íntegra. Entonces, las diferentes tipos de emisiones, ya ahorita a nivel aficionado tenemos una gran ventaja que antes no tenían, que era precisamente poder estar viendo esas diferentes emisiones con equipo que ya es asequible al aficionado. Unos más caros, unos más económicos. Sí hay que gastar o desembolsar un poco de dinero, pero al final los que nos gusta la astronomía pues, o la fotografía, pues vamos juntando, ¿no? Pero ya por lo menos sí se puede hacer y antes esto estaba nada más para los científicos o para gente que tuviera mucho capital. Entonces, aquí son 3 fotos que tomé yo del Sol, unas con luz blanca, que es la más famosa que ustedes conocen, en la cual nada más se pone un filtro, también vamos a hablar más adelante de todo ello. Se pone un filtro delante del telescopio que disminuye la luz aproximadamente unas 5000 veces y ya podemos ver algunas características como son las manchas solares. Vamos a hablar de eso. Luego viene el filtro de calcio, que también podemos ver las manchas, pero se dan cuenta ustedes, aquí en la foto del lado izquierdo, la de luz blanca, nosotros podemos ver algo que se conoce también como fáculas, unas zonas iluminadas, ¿sí? Más o menos brillante alrededor de la mancha solar, que son más brillantes que sí, el Sol, ¿no? Bueno, aquí esas fáculas están relacionadas con esto que nosotros conocemos como playas. Las playas que es en la emisión de calcio, que podemos verlas ya más brillantes junto con las manchas. Y en H alfa estamos, bueno, perdón, en calcio ya es parte de la cromósfera, ya estamos viendo cromósfera. Y en luz blanca, fotosfera. Ahorita vamos a ir a ver todos esos términos, ¿eh? Aquí nada más es ilustrativo. Y bueno, y luego en H alfa también podemos ver las manchas solares y podemos ver filamentos y la granulación. Entonces, esto nos lleva para cuando queramos hacer estudios del Sol o ya sea hacer transmisiones de los eclipses, nosotros podamos ver diferentes emisiones para que nosotros podamos estudiarlas, ¿sí? O comentarlas con el público. Muy bien, bueno. Lo primero es, necesitamos iniciar con las capas del Sol, cómo la conforman, y ahorita vamos a ir viendo cada capa, cómo está constituida, en un lenguaje común que sea entendible. Por un lado tenemos la parte interior del Sol, y por otro lado tenemos la atmósfera, así como en la Tierra nosotros tenemos la parte del núcleo, y luego ya tenemos la atmósfera de todos los diferentes componentes que integran la Tierra. Entonces tenemos un núcleo. Después del núcleo tenemos una zona radiativa, luego tenemos una división que se llama tacoclina, una zona convectiva, y aquí en la zona convectiva le vamos a invertir un buen rato, porque de ahí es donde precisamente se forman, tienen inicio la mayoría de los eventos solares que a nosotros nos interesan. Después ya tenemos la fotosfera, ya estamos hablando de la atmósfera, la cromósfera. Hay una pequeña zona de transición
y tenemos la corona. Entonces podríamos decir que la atmósfera es la fotosfera, cromosfera y corona, ¿no? Podrán encontrar en algunos textos si es fotosfera o fotosfera o cromosfera, es indistinto. Las dos maneras son permitidas. Y el interior, como ya lo comentamos, núcleo, zona radiativa, la división tacoclina y una zona convectiva. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de cómo nosotros vamos a ir viendo cada parte del Sol, pero al final todo lo que implica y todo lo que son los campos electromagnéticos, que es de suma importancia entenderlos, van a tener origen en esta secuencia que nosotros estamos comentando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto hasta aquí? Para ya irnos de filo. Bueno, parece que no hay. Muy bien, bueno. Sí, perdona, ¿alguien quería comentar algo? Creo que Sam, alcanzo a ver. Sí, tengo quizá algún problema con el audio de parte de ustedes. Oigo un poquito entrecortado, pero a ver, vamos a darle así. Y si no, me pueden mandar también las preguntas por el WhatsApp con todo gusto. Ok, bueno. Vamos a continuar y ya vemos cómo arreglamos ahorita esta parte del sonido. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a hablar del núcleo. Voy a ir poniendo imágenes donde cada una de las partes del Sol que vamos a estar viendo, lo vamos a ver con letras más grandes y blancas, ¿no? Ahora, precisamente el núcleo es la parte que nosotros hemos visto en todas las estrellas, no nada más sucede en el Sol, de cómo precisamente genera ese propio calor a través de esa fusión nuclear. Y el ejemplo que siempre leímos o vemos en todos lados es, ahí tenemos del lado derecho 4 átomos de hidrógeno y yo del lado izquierdo puse masa inicial, porque todos los elementos tienen masa. Entonces empezamos con la masa de 4 átomos de hidrógeno y al final tenemos un átomo de helio hasta al final de la gráfica que estamos viendo nosotros de los 4 de helio, de hidrógeno, hasta el helio. Ok, ahora, ¿qué pasa en esos 3 pasos para que se logren fusionar los átomos de hidrógeno? Los átomos de hidrógeno, al fusionarse precisamente, tomémoslo así con la medida de las palabras, luego va a ser lenguaje coloquial. Ustedes saben que todos los cuerpos tienen una gravedad. Esa gravedad hace que todo lo que esté alrededor caiga hacia el centro y provoque una fusión precisamente cuando es muy masivo el objeto. Entonces, es una fuerza aplastante tan grande que hace que se fusionen los átomos de hidrógeno. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es, si vemos donde dice masa inicial y luego vemos masa perdida y vemos que es el 0.7%, pues, ¿qué pasa con esa masa que se perdió? Porque si comparamos los 4 átomos de hidrógeno contra el átomo de helio que se forma, pues ese 0.7 es energía liberada en rayos gamma y neutrinos. Cito los conceptos, no nos vamos a meter en cada uno de qué es exactamente un rayo gamma, porque estamos hablando de una introducción, o de un neutrino. Los vamos a ir tocando conforme vayamos explicando, ¿sale? De manera con lenguaje muy coloquial. Entonces, bueno, si nosotros vemos después del hidrógeno, nosotros vemos cómo se fusiona, ¿sí? Y esa fusión, nosotros abajo podemos ver cómo es un positrón y cómo el AB corresponde a rayos gamma. Bueno, gamma, no B, la gamma, ¿no? En este caso es un neutrino, perdón. Aquí. Entonces, por un lado tenemos un positrón y tenemos un neutrino. Lo mismo sucede del otro lado, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se va fusionando. Y entonces ya aquí ya lo vamos distinguiendo como 1H y como 2H. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya tenemos un protón y un neutrón, aquí tenemos un protón, y nuevamente vuelve a generar energía, ahora sí en rayos gamma, aquí ya está generando energía. Aquí ya se está formando el helio, pero tenemos un 3 helio, no tenemos un átomo de helio completo. Entonces, al fusionarse esos 2 átomos de helio, esos 3 helio, tenemos ya aquí esa fusión
y de aquí generamos nuevamente uno hidrógeno, otro hidrógeno, y aquí estamos generando ya un átomo de hidrógeno. Lo que está haciendo es, para un resumen y nivel muy coloquial, es esas cuatro partículas de hidrógeno o núcleos de hidrógeno se fusionan y forman un átomo de helio. El punto 7 de masa perdida se transforma en energía liberada. Yo siempre acostumbro poner este esquema porque no nada más es como lo explican en los libros, se fusionan, liberan energía y un átomo de helio, sino cómo se va descomponiendo rayos gamma en neutrinos y en positrones. ¿Okay? Pues bueno, todo eso a nivel general sucede en el núcleo, ahí es donde tiene el proceso de fusión, ¿sí? Ok, se genera todo el calor del Sol a través de la fusión nuclear. Después tenemos una zona radiativa. Obviamente, al estarse generando toda esa energía, y se clasifica así esa región, porque es donde precisamente se transporta hacia el exterior todos los fotones que están quedando sueltos. Ustedes han escuchado hablar de que el quinto elemento es el plasma, ¿no? Estamos hablando del plasma. El plasma es una especie de gas, el cuarto elemento, perdón, de la materia. Porque es gas, sólido y líquido, ¿no? Aquí tendremos el plasma. El plasma es muy parecido al gas, pero aparte tiene eh, fotones libres. O sea, el fotón al desprenderse, como lo vimos en la lámina anterior, quedan fotones libres. Esos fotones libres, para que nos demos una idea, en la zona radiativa, para que lleguen del núcleo, cuando ya son liberados hasta el exterior del Sol, pueden pasar 1 o 2 millones de años. O sea, vean el tamaño de lo que nos estamos enfrentando. No nada más se genera el fotón y sale, sino empieza a rebotar por todos lados, hasta que logra encontrar una salida, que es lo que vamos ahorita a aplicar. Y se puede tardar hasta un millón de años. Bueno, aquí la energía que se generó en el núcleo se transporta hacia el exterior como fotones. Ahora, van a viajar a una micra, o sea, es la milésima parte de 1 milímetro, ¿sí? Y estos son absorbidos por las moléculas de gas, lo que les estaba yo comentando. Toda esa hervidera que está sucediendo son absorbidos por moléculas de gas. Después de esa absorción de los fotones, las moléculas de gas se vuelven a calentar y vuelven a emitir fotones, pero ya en esa misma longitud de onda. Entonces, estamos hablando de que hay procesos de absorción y aparte son remitidos, vuelven a avanzar otra micra y nuevamente son absorbidos. Entonces, todo ese proceso se estima que es aproximadamente una 10 a la 25 absorciones y remisiones. O sea, imagínense toda esa combinación que puede existir, 10 a la 25, el fotón es absorbido por el gas y luego ese gas vuelve a liberar fotones y luego vuelve a ser absorbido avanzando una micra. Y para el volumen del Sol, por eso le digo que puede tardar hasta 1 millón de años. Estos son datos realmente impresionantes que ya después, si tienen un cuadernito, ustedes vayan anotando ahí las palabras clave y ya viendo en internet en este orden, ¿no? Es muy difícil retener toda esta información, más de lo que ahorita vamos a estar hablando. Pues bueno, eso está sucediendo, ya pasamos del núcleo y vamos en la zona radiativa. Después tenemos ya una zona que se denominó tacoclina. Esa puede ser en sí que no exista tal cual, pero fue una decisión importante para poder explicar los fenómenos que suceden en el Sol. Hay un movimiento que ustedes saben, o no sé si todos lo conozcan, que es una rotación diferencial. No es lo mismo un cuerpo sólido al rotar, que todo rota a la misma velocidad, que en el caso del Sol, que sí tiene una parte sólida, que hablamos del núcleo y la zona radiactiva, entre comillas, a toda la capa exterior que está formada por plasma, la cual no va rotando al mismo tiempo. Eso lo vamos a hablar un poquito después. Entonces, todo lo que es el núcleo y la zona radiactiva, se piensa que tienen un giro como si fuera un sólido. Si no existieran las demás capas, esto estaría rotando en el mismo tiempo. Y aquí puse un ejemplo abajo que vamos a ver a más detalle. Si pueden ver
un sol a la izquierda y otro sol a la derecha, en el cual un punto en el norte inicia, bueno, todo lo largo de lo que podría ser un meridiano. Ahí, si pusiéramos puntos, así quedaría. Después de un tiempo, nos pasamos al sol de la derecha y ahí podemos ver cómo el punto que inició en el norte o en el sur avanzaron muy poco con relación al que avanzó el ecuador. Esa es una rotación diferencial, ahorita lo vamos a ver poco a poco. Entonces, la tacoclina es una zona que divide la rotación del sólido rígido a la rotación diferencial de un gas. ¿Ok? Bueno, ya vamos a entrar ahorita a temas un poquito más complicados, pero los vamos a ir desarrollando de manera coloquial. Y ahora estamos viendo la zona convectiva. Esta le tiene ahorita que poner mucha atención, porque esta es la base de muchos de los fenómenos que nosotros vemos en el Sol. Entonces, se forman patrones de corrientes circulares, y por eso puse esta grafiquita. No nada más ocurre en el Sol. Y ustedes saben que científicamente siempre hay que tomar ejemplos para poder explicar de laboratorio y a través de experimentación para poder explicar lo que nosotros no podemos ver, ¿no? La astronomía en eso es apasionante. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos una foto del Zócalo, tendríamos que explicar toda la evolución del ser humano. Esa foto que nosotros tomáramos con mucha gente, tendríamos que ver cómo es una persona embarazada, luego cómo nace un bebé, luego cómo va creciendo, luego adolescente, etcétera, en una sola foto. Entonces, eso es lo que nosotros deducimos porque no podemos tener acceso directo al Sol, bueno, a objetos lejanos. Entonces, aquí en esta parte dice, ok, forman patrones de corrientes circulares donde la masa del plasma caliente asciende y al enfriarse desciende. Imagínense una olla de agua cuando ustedes van a poner pasta, espagueti a calentar, a deshacer. Ustedes ven cuando hierve el agua, cómo empieza precisamente a hacer burbujas que suben y luego vuelven a caer, suben y vuelven a caer. Eso es porque toda la que sube se encuentra a una presión menor y por ello se enfría y nuevamente vuelve a caer hacia abajo. Vuelve a subir con el calor y vuelve a caer, ¿no? Esa es una parte de temperatura tiene que haber de acuerdo con todo lo que le rodea. Entonces, eso que está perdiendo, le llamamos perdiendo flotabilidad, causando que se hunda, regresa a la región donde provino, se vuelve a calentar y nuevamente vuelve a subir. Esta es la zona más importante porque eso es lo que está sucediendo con toda la energía del Sol. Está subiendo, se enfría y vuelve a bajar. No nada más por gravitación, sino estamos hablando por ya temperatura. Está subiendo y vuelve a bajar. Está subiendo y vuelve a bajar, etcétera. Por eso es que se tarda tanto en salir. Lo que hablábamos de los fotones, toda esa energía tarda 1 o 2 millones de años en poder salir, porque está en este ciclo en la zona convectiva. ¿Okay? Y luego, bueno, ya vemos la parte de la fotosfera, que es la parte visible. Aquí en el lado derecho abajo podemos ver las manchas solares, que es la que todos conocemos y es la más común, porque nosotros poniendo un filtro en nuestro telescopio, estamos viendo las famosas manchas solares. Aquí ya podemos ver la atmósfera, todo lo de adentro, estamos deduciendo qué está pasando y no nada más en el estudio del Sol, sino en cualquier estrella. Esto puede aplicar para cualquier estrella, aunque haya ya diferentes clasificaciones de estrella. Este principio es básico precisamente para... Ok, bueno. Entonces, aquí tenemos la fotosfera y nos vamos a las manchas solares, las cuales están compuestas, ustedes lo conocen por la penumbra, ¿sí? La penumbra, la granulación, aquí, bueno, perdón, la penumbra es la parte, vamos a llamarle más clara que la umbra, que es la parte oscura. Entonces nosotros estamos muy familiarizados a la famosa umbra y a la penumbra, que es lo que vemos en las manchas solares. Sin embargo, también tenemos granulación. Cuando nosotros tenemos un equipo que nos haga mayor contraste, tenemos granulación. Y también tenemos las fáculas.
que son estas manchas brillantes. Entonces, la fotósfera, en la luz visible que nosotros podemos ver con un filtro en el telescopio, nosotros podemos ver precisamente la penumbra, la umbra, la granulación y las fáculas. Y con eso vamos deduciendo ahora cómo se están formando, qué es lo que está pasando en esa zona convectiva, en esa zona radiativa y en el núcleo. Esto es lo que a nosotros nos da esa ventana hacia el centro, ¿no? Y después de esa ventana hacia el centro, ahora es explicar, pues, por qué suceden estas manchas solares, ¿no? La mancha solar la vemos, pero ok, ¿cómo se forma? Entonces, nos sirve para entender hacia el centro del Sol, pero también el por qué se forma. Entonces, por eso es muy interesante esto. Ok, me estaban ahorita comentando que vamos a hacer un pequeño corte. Ustedes me dicen si lo hacemos ahorita o lo hacemos en el momento que, que, este, que se corte, Sí, lo que estaría ustedes. bien para que no se corte mucho la información que estás dando. Bueno, como gusten, regresamos si gustan para explicar la cromosfera. En este corte nos alcance. Bueno, entonces ya tenemos la cromosfera, que es una capa ya muy delgada del Sol, que está formada por gases de baja presión. Y nosotros podemos ver, como les decía, ya parte de la cromosfera aquí en un filtro de calcio, como ya podemos ver lo que se le conoce como las playas. ¿Ok? Ya, para estar aquí al pendiente. Listo. Como con las playas, y esta, obviamente, como ya vimos, esta parte de que está formado el hidrógeno y el helio, es principalmente esta capa es donde la podemos ver, ¿no? Entonces, existen metales en estados neutros y parcialmente ionizados, y por eso es que nosotros los podemos ver en la línea de calcio. Entonces, para el estudio del Sol, para nosotros los aficionados, tenemos la luz visible, la de calcio y la alfa. Es el equipo que está prácticamente a nuestro alcance, ¿no? Sí, ya es un equipo más caro, pero de alguna manera sí es asequible. Entonces, bueno, esa es la parte ya de la cromosfera. Nosotros al ver con el filtro de luz blanca la fotosfera, ahora la parte, lo que equivaldría por decir algo, con las respectivas diferencias, podríamos ver como las nubes, por decir algo, ¿no? En la Tierra. Estamos viendo una capa superior a la parte visible que nosotros observamos diariamente, como son las manchas solares. Permítanme porque por la transmisión a veces se tarda un poquito en cambiar la diapositiva. Muy bien, bueno. Ahorita, dentro de la cromosfera, si ya vemos nosotros en H alfa, nosotros vamos a estar viendo ya las famosas prominencias, que es cuando nosotros le llamamos que es la protuberancia, la explosión, etcétera. En la foto de abajo, una foto que tomé con H alfa, podemos ver una prominencia y también podemos ver los filamentos. Tanto la protuberancia y los filamentos es lo mismo, solamente que los estamos unos viendo en el limbo solar y le conocemos como prominencia, y dentro del disco solar lo conocemos como filamentos, que son esas nubes de gas que ahí creo que en la foto se aprecia la de bien, sostenida por campos magnéticos, pero es como una nube. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en la parte cromosfera. Ya tenemos acceso a la fotosfera y también a la cromosfera, y luego tenemos ya una pequeña zona de transición que ahorita nada más vamos a llamarla así, que divide a esa cromosfera, la divide en la parte de la corona solar. Eso es ya el espectáculo que nos espera allá por Mazatlán en el 2024, cuando nosotros, a través de ver cubierto el disco solar por la luna, como la corona es mucho, muy débil, ¿sí? Y ahí se pone 1.000 millones de veces más intenso el sol que la corona. Entonces solamente podemos ver nosotros esa corona durante un evento como el eclipse o por medios artificiales que ya están fuera del alcance de un aficionado, que son los coronógrafos. El coronógrafo lo que hace es bloquea y tapa esa parte de luz que nosotros vemos del sol y podemos ver la parte de la corona, que es donde precisamente se estudia. ¿Okay?
Entonces, con esto ya barrimos toda la parte del núcleo, zona radiativa, luego ahorita vamos a ir metiéndonos ya cada uno de conceptos, pero esto es lo que les decía, ver al Sol de manera integral. Lo que más nos interesa, bueno, perdón, me faltó la corona. Dentro de la corona, además de lo que estamos viendo de filamentos y protuberancias, también podemos ver los agujeros coronales. El agujero coronal es precisamente esa escapada de todo lo que avienta hacia el exterior, y por eso es que nosotros al ver esa pérdida o esa salida de material, que luego llega a la Tierra y es lo que provoca las interferencias en nuestras radiocomunicaciones, es esa emisión precisamente de todo ese material que sale despedido de manera muy rápida. Ok, bueno, vamos a ver muy rápido lo que son la parte de las coordenadas para entrar allá ahorita a la parte de campos electromagnéticos. Nosotros tenemos para la Tierra longitud y latitud igual para el Sol, pero nosotros en el Sol se está tomando un método del cual el punto cero está cruzando la línea de norte a sur y del este al oeste. Entonces, para que nosotros podamos, y aquí puse un ejemplo, podamos identificar una mancha, decimos sur 32, 32 grados y oeste 35 grados. En el caso de que esa mancha estuviera al norte, como se alcanzan a ver las otras manchitas, pues sería norte 32, oeste 35. Así es como delimitamos las coordenadas. Y se pone complicado porque no es como un cuerpo como la luna, que los objetos no se mueven. Ahí está un cráter, un mar, todo lo que ustedes conocen de la luna. Aquí en el Sol no, hay manchas, pero esas manchas van rotando. Entonces, una mancha puede estar a 15 grados sur, 30 oeste, y al otro día ya es 45 oeste y al otro 50 oeste. Entonces, no es un detalle que se quede quieto, por eso se usa esa nomenclatura para poder encontrar dónde está la mancha a la que nos estamos haciendo referencia y las cuales pues también se enumeran. ¿Ok? Bueno. Y esta es la proyección esférica. Se tienen escalas en las cuales, pues sí, no vamos a medir nosotros como si fuera un diámetro, es una esfera. Por eso es que precisamente este tipo de escalas, partiendo del cero, luego 100.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, 100.000, y ya casi en la orilla nosotros vemos cómo esa distancia se va reduciendo porque es una proyección esférica y así nosotros podemos medir cuando una mancha está cerca de ese limbo, ya sea este o oeste, que no es lo mismo que si estuviera al centro, porque por perspectiva la vemos de manera diferente. ¿Ok? Entonces se crea este tipo de escalas. Bueno, entonces el ciclo solar, precisamente ahorita estamos en un máximo y eso va a ser lo increíble. En el eclipse vamos a estar cerca ya disminuyendo, pero cerca de ese ciclo solar máximo. Entonces vamos a tener muchísimas manchas, eso esperamos, tener muchas manchas que nosotros a la hora de hacer la transmisión, pues no nada más podamos ver un disco negro tapando un disco amarillo, sino que podamos ver cómo va a ir viendo todas esas manchas, ¿no? Entonces, dura aproximadamente 11 años. El ciclo completo dura 22 porque hay cambios de polaridad. La polaridad positiva puede estar al norte y después de 11 años está al sur. Entonces, el ciclo completo para que regrese es de 22 años. Pero el ciclo de manchas solares y toda esa parte de campos magnéticos del Sol la vemos cada 11 años, independientemente de la polaridad, ¿no? Bueno. Y aquí es donde veíamos la parte de rotación diferencial. Significa que en las diferentes partes del Sol se mueven con velocidades de rotación desigual. Podemos ver que el norte son 35 días, luego bajando 31 días, 28 hasta llegar al Ecuador, donde tarda aproximadamente 30 días aproximadamente en dar una vuelta a una mancha solar, como puse yo en la ilustración de la izquierda. Esa podría durar pues, entre 25, 26 días aproximadamente en dar la vuelta. Entonces, esto es lo que produce realmente el campo magnético. Aquí ya lo habíamos visto, si nosotros tomamos un inicio en las partículas, o cualquier elemento que esté en el Sol, y principalmente las manchas solares, la rotación diferencial hace que en el ecuador se muevan más rápido
que en el polo, porque es un gas y eso se está viendo arrastrado. Entonces no es lo mismo que en una esfera gaseosa las partículas que están en el centro pues son arrastradas con mayor velocidad por la parte del núcleo. Eso es lo que pasa. Y ahora vamos a ver ya en sí lo que le podemos llamar la carnita de una plática de este tipo, hablando ya de la física solar. Y lo vamos a ver en 4 ciclos. Nosotros vemos el ciclo 1, 2, 3 y 4, que es donde ya vienen todos los fenómenos que nosotros vemos en el Sol. Es principalmente o el 90% causado por campos magnéticos. Entonces, nosotros tenemos un mínimo de actividad solar, el cual el campo magnético es poloidal, porque se extiende precisamente de norte a sur a través de la zona convectiva. Ya vimos lo que era la zona convectiva, esa zona donde está hirviendo, lo que dijimos como si estuviera hirviendo agua, donde el gas se enfría arriba, y luego vuelve a bajar y por densidad, y luego se vuelve a calentar y vuelve a subir, etcétera. Toda esa flotación. Entonces, cuando el ciclo del sol solar inicia, nosotros vemos esas flechas azules donde está corriendo el campo magnético de norte a sur. Ahí no hay actividad solar, está prácticamente muerto el sol, nosotros no vemos manchas solares. ¿Okay? Luego viene ya por rotación diferencial, cómo se vuelve ya a un campo que le empezamos a llamar de poloidal a toroidal. Ustedes váyanse anotando esos conceptos y luego ustedes los van viendo, ¿sí? Esto hace que todos los puntos, como habíamos dicho en el ecuador, son arrastrados, todo eso, esa línea magnética que aquí vimos, es arrastrado en el ecuador, entonces ya no se ve poloidal, como es este caso, sino ya la empezamos a ver alargadas en el centro, entonces vamos perdiendo ese equilibrio poloidal hacia un campo magnético que se le llama toroidal. ¿Ok? Bueno, después ya tenemos el punto 3, en la cual nosotros ya vemos cómo ese campo ya se convierte en un campo 100% toroidal y se pierde totalmente el poloidal. Entonces, aquí es donde se empiezan a formar tubos de flujo magnético. Y eso hace que en la zona convectiva, como habíamos hablado, tiene un proceso que se llama flotación magnética. ¿Por qué? Pues ustedes saben, digamos como si estuviéramos en esas ferias donde nosotros nos sentamos y empieza a girar muy rápido, hay fuerzas que hacen que nos obliguen, como si nosotros tratáramos de salirse, bueno, no tratáramos, más bien nos avienta fuera del juego, ¿no? Empieza a rotar cada vez más fuerte, hasta que existe esa flotación. Entonces, todo ese campo magnético, al tener esa rotación tan rápida, empieza a flotar, a tener esa parte de flotación, por eso se llama flotación magnética. Y cuando ya cruza la fotosfera, esos flujos de tubo magnético ya inhiben todo lo que nosotros estamos viendo ahorita que se comporte como energía. Es cuando ya se logra escapar y podemos ver ya las manchas solares, las playas, las prominencias y filamentos, todo lo que ya observamos tanto en calcio, en H-alfa o en filtro de luz visible. Pues esa rotación y ese campo magnético toroidal ya hace que empieza a suceder eso, empieza a perder, si gustan llamarle así, como que ese equilibrio, ¿no? Ahora, al final de este párrafo dice, este proceso empieza a latitudes cercanas a los 40 grados, tanto sur y norte, ¿sí? Y se van extendiendo a latitudes más bajas, que es la ley de Sporer. Ahorita la vamos a tocar. ¿Qué quiere decir eso? Ok, bueno, a ver. Bueno, ahorita terminamos con esto. Entonces, hablamos de que las manchas siguen un patrón que se denomina ley de Joy, y a los tubos de flujo que se experimentan fuerza de Coriolis. Ahí abajo tenemos nosotros la ilustración. ¿Qué es la ley de Joy? Que las manchas solares no salen paralelas al ecuador. Del lado izquierdo, ustedes, donde dice ley de Joy, ustedes van viendo cómo las manchas solares empiezan a aparecer, pero de manera angular. Ahorita, si observan el sol, y ahorita vemos una, en esta foto no se alcanza a ver muy bien, pero lo vamos a ver en la siguiente, que hay pequeñas manchas, pero que van obedeciendo a una línea inclinada, no paralela al ecuador. Entonces, Joyce se empezó a dar cuenta que precisamente entre más al norte estaban, empezaban a salir con un ángulo,
Por eso empiezan a salir a los 40 grados con un ángulo de 40 grados. No salen parejitas paralelas al ecuador. A medida que se van acercando al ecuador, cuando va avanzando el ciclo solar, ya empiezan a salir muy paralelas al ecuador. Y es igual que un magneto, nosotros estamos viendo ahí un magneto. Si nosotros espolvoreamos, y es un experimento que todo el mundo hacemos en alguna de nuestras carreras de nuestras vidas, ya primaria, secundaria o preparatoria, si nosotros ponemos partículas de hierro y luego ponemos un imán con carga norte o sur o positiva y negativa, nosotros en el papel podemos ver cómo forma ese magneto, ¿no? Eso, esta forma que vemos ahorita. Y la parte que decíamos de fuerza de Coriolis, cómo existe ese flujo que durante su ascenso provoca que emerjan con cierta inclinación, es esta fuerza que estamos viendo a la derecha, fuerza de Coriolis. Está sucediendo esto. O sea, trata de salir y luego vuelve a caer, pero ya no exactamente en el mismo punto, y ahora hacia arriba, hacia abajo, etc. Entonces, toda esta energía, campos magnéticos, y llamemos de fotones o partículas, se ven, influenciadas por esa fuerza de Coriolis, y se ven también comportamientos como la ley de Joy o como el magneto. Ahorita hagan un acto de fe y digan, créanme que sí es lo que les digo, y lo vamos a ver ahorita ya más adelante. Sé que es mucha información, ahorita vamos a platicar de ello. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí este diagrama prácticamente explica todo lo que es un campo magnético. Nosotros tenemos las manchas solares y nosotros vemos cómo esto rosa que surge aquí es el campo magnético. Vemos la temperatura en la fotosfera, vemos celdas de convección en la zona convectiva, que esto ya lo vimos. Pero el campo magnético, precisamente al formarse así, hace que se inhiba esto. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver, al inhibir esta parte de convección, bueno, es cuando ya surge todo el fenómeno del campo magnético, permitiendo ya verlo escapar, porque ya no está dando vueltas aquí, sino está pasando un flujo magnético en estas zonas que están viendo ahorita ustedes, y se inhibe toda esta parte de convección y permite que todo esto fluya. Aquí es donde empieza ya la explicación de lo que es un campo magnético. Ahorita creo que voy a parar un poquito, sí, para escuchar preguntas, pero porque creo que es importante. ¿Ven ustedes factible si alguien se puede acercar, el que quiera hacer una pregunta, se puede acercar al micrófono para hacerlo? Ahorita ya empieza información. ¿Lo ven factible? O puedo hacer una llamada si quieres. Teléfono. Hola, Fulvio. Hola. Es una pregunta sobre los filtros. Mencionaste ok. que existen calcio, H-alfa y el tercero... Y calcio, sí. Ajá. ¿Cómo es que funcionan? Si nos puedes dar una explicación así muy básica de cómo interactúa la energía del sol con los filtros. ¿Podemos utilizar esto como micrófono? ¿Puedo dejar mi teléfono abierto? Entonces, ¿sí alcancé a escuchar? Sí. Pero creo que si dejamos la línea abierta, sí lo podemos usar como micrófono. Okay. Hablamos de los filtros, ¿sale? Sí. Ok. Me voy a adelantar un poquito porque es bien. Bueno, aquí tenemos... Voy a apagar eso. Aquí tenemos un filtro que es de luz blanca, y esto lo que hace es disminuye la luz del sol 5000 veces, permitiendo pasarlo hacia la cámara. ¿Ok? Entonces, nosotros por eso con toda la confianza podemos ir viendo cómo va entrando la luna, cómo va a ir tapando las manchas solares, pero nosotros, recuerden que nada más la parte visible, o sea, donde podemos ver ya es la atmósfera solar, nosotros lo estamos viendo disminuyendo su luz, ¿no? Para que no nos deslumbre. Entonces, lo que es un tipo de filtro. Yo siempre recomiendo este tipo de filtros porque como son de espejo, reflejan la luz y le bajan el calor a todo nuestro equipo. Aquí se dan cuenta, es una cámara con un gran telefoto en una montura ecuatorial para ir siguiendo el sol. Entonces, este es un filtro de luz blanca, ¿va?
Y les digo, con espejo, y esto es el que yo siempre recomiendo, por dos razones, la parte de que ya les decía del espejo, que refleja la luz, y por otro lado, que tiene unos tornillos, entonces eso, si alguien lo patea cerca, patea el tripié o patea tu equipo, o sin querer, con la emoción de, ay, el eclipse, le pegan a tu equipo, no se cae. Entonces, por eso es que siempre yo conservo este tipo de filtros. Bueno. Ahora, aquí vamos a ver, aquí tenemos la parte del filtro de luz blanca a la izquierda, luego tenemos una cámara de SLR, que en este caso es una Nikon, ya con un telescopio y le puedo poner exactamente el mismo filtro montado en su montura ecuatorial. Y por el otro lado ya tenemos un telescopio solar. Ustedes se dan cuenta que al final del telescopio tenemos nosotros como una diagonal. Entonces nosotros tenemos un filtro el cual nos permite solamente observar en H alfa, ¿sí? En esa emisión. Si nosotros tenemos todo el espectro de luz, ya saben ustedes que hay rayos gamma, rayos X, etc. Una de esas partes están emitiendo en H alfa. Entonces, como el Sol tiene hidrógeno y tiene helio, entonces lo que a nosotros nos interesa ver es ciertas características. Entonces, la gente que se dedica al diseño de telescopios, pues dijeron, vamos a crear un filtro H-alfa donde tenga un sistema de bloqueo que nos quite todo lo demás que no nos interesa, los rayos gamma o rayos X, que nos quite todo y nada más nos filtre esa parte del espectro del Sol que nosotros queremos ver. Y al final hay una pequeña diagonal. Esta diagonal nos permite, bueno, aquí tenemos algo que se llama el etanol, ahorita lo explicamos, y aquí es donde viene el filtro. Aquí tenemos nada más un bloqueador, por decir algo aquí, y aquí ya tenemos un filtro H-alfa. Entonces, ya teniendo todo el componente, nada más nosotros estamos captando, ya sea visualmente o a través de un aparato o una cámara, solamente en la emisión de H-alfa. Aquí lo pueden ver ustedes. Yo lo que hago es pongo mi montura, pongo el telescopio, algo que le llamamos etanol. Nos permite hacer un alto contraste. Nosotros, por más que disminuyamos y que le llamamos ese filtro de paso para disminuir la luz del sol, y luego en esta diagonal que vemos aquí atrás, en H-alfa, donde ya nada más nos permite ver, nosotros aquí sí pueden ver en la computadora que se alcanza a ver ahí al fondo, nosotros podemos ver precisamente nada más la emisión en H-alfa. Yo la tengo conectada a una cámara electrónica, esa cámara va conectada a la computadora, entonces en vez de tenerlo yo visible a través de mi ojo, lo estoy viendo a través de la computadora. Y lo que te hacen es lo que ves adelante, esta parte se llama etanol y aquí hay otro etanol. Esto lo que hace es darles una inclinación adecuada para que nosotros veamos el sol parejito. Si nosotros viéramos el sol con otro tipo de accesorio, nosotros podríamos ver el centro muy brillante y las oscuras, en las zonas del limbo, las podríamos ver oscuras. Este sistema es lo que hace que lo veas casi, casi como un disco plano, casi, casi, no al 100. Entonces, con esta ayuda de los etanoles y de estas partes rojas, y con la ayuda del filtro H-alfa, que nada más nos permite captar la luz que nos interesa para ver la cromósfera, es como podemos generar nosotros esa imagen. Y aquí también se pondría, obviamente quitando todos los componentes del infrarrojo, aquí ponemos el filtro de calcio y eso nada más nos permite ver esas emisiones que se hacen en calcio. Por eso es que ahí podemos ver las manchas y podemos ver las playas, que también estamos viendo la cromósfera. ¿Hay algo más que quede por explicar en esto? ¿O la explicación está correcta? Muchas gracias. Fulvio, tenemos unas preguntas vía online. Pregunta Erika Lagunes, dice, Fulvio, para ti, ¿cuál es el mejor horario para tomarle fotos al sol? Hola Erika, gusto saludarte. Es muy conveniente, primero, yo advierto mucho,
Si tienes ya como digamos un observatorio, lo puedes ver a cualquier hora porque tú quedas en un lugar. Voy a regresarme a la lámina que tengo. Mira, este es mi observatorio rústico. Si se dan cuenta, aquí tenemos, yo tengo una cortina. Entonces, el telescopio sí está afuera y yo me paro atrás de la cortina. Como tengo esto tan rudimentario así, para no poner un observatorio, yo lo hago entre 8 de la mañana y 9:30, porque así el sol no me llega tan fuerte. Si yo lo hago a las 12, puede ser que el calor sea tanto que yo encuentro un hervidero. Prácticamente no es lo mismo ver la luna en la noche que nada más tienes los factores de turbulencia atmosférica propios. Por ejemplo, yo estoy en Ciudad de México, de una ciudad en la que tienes contaminación ambiental o contaminación lumínica. Aquí el sol, al emitir tanto calor, pues todo lo que está vaporizándose del suelo, pues es un hervidero. Entonces, antes de que el sol caiga muy fuerte, yo prefiero fotografiar así porque me aseguro de que no esté ese hervidero y pueda yo captar mejor los detalles. Pero también al tenerlos nosotros cerca del horizonte es donde tenemos un poquito ya sea de más bruma o de más nubosidad y es donde también tenemos cierta turbulencia. Pero yo sí creo que la mejor hora pondríamos entre las 8 de la mañana y las 10:30. Para mí esa sería la ventaja, ¿sale? ¿Alguien más? ¿Alguien más? También tenemos otra pregunta de Lupe Pegra, este, de qué son el resultado de las manchas solares. ¿Tienen ¿Cuál? alguna función? Ok. Sí, me voy a regresar un poco. Entonces, aquí vamos a ver cómo la mancha solar, aquí que es precisamente donde nos quedamos, ¿sí? Es donde precisamente todo lo que se está generando en el campo magnético es cuando logra escapar ya hacia la atmósfera y la superficie. Aquí la pregunta la voy a entender de dos maneras. Oye, ¿tienen alguna función? Yo te podría decir, como función, no. O sea, no ayudan a una parte del equilibrio o no equilibrio de todo lo que está sucediendo en el Sol. Si me oye un especialista en el Sol va a decir, va a estar loco, pues eso es lo que te permite el equilibrio. Pero es lo que yo les comentaba, es como si estuviéramos hablando del cuerpo humano. Tú puedes estar respirando o ingiriendo alimentos a través del intestino, se absorben todas las proteínas que te van a mantener, ¿ok? Entonces, no es todo en el sistema solar, bueno, en el universo, no es casual, va siendo causa precisamente de su formación y de su evolución. Aquí podemos ir alguna función, pues la primera científicamente es que nos ayuda mucho a todo lo que hemos estado hablando, de ese campo de rotación diferenciada, a cómo están compuestas las diferentes capas, para eso a nosotros nos ayudan mucho. Y por aquí es todo el escape que tiene precisamente de toda esa energía y de toda esa serie de fotones ya ves que les comentaba, que logran escapar, estar hasta 1 millón de años de subir a la superficie. Bueno, todo eso se iría como apelmazando, pero eso es parte de la atmósfera, les digo, no es así como fotosfera o como mancha. Todo eso, que imagínense que nosotros tuviéramos un hoyo express y la dejáramos tapada. A nosotros estar hirviendo nos va a tronar, ¿no? Entonces, aquí precisamente todos esos fenómenos, cuando los campos magnéticos empiezan a ser muy fuertes, cuando ya hay mucho fotón libre a través de esta parte, es donde empiezan a escapar. Y es consecuencia de ver una mancha. O sea, la mancha solar no tiene función, sino más bien la función de escape, que si al hoyo express nosotros le ponemos nada más una válvula y no la tapamos por completo, esa función hace que escape. Y ese vapor que nosotros vemos escapar de esa olla express, aquí lo veríamos como esta mancha. Entonces, más bien no es que la mancha tenga función, sino la mancha se forma por el efecto que nosotros tenemos a ver esa liberación de fotones. Y yo creo que la olla express es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, 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 así es. Si hay otra pregunta o si hay que abundar en más en esto, con todo gusto.
Se dan a diario, se dan a diario. Mira, aquí vamos a ver, déjame avanzar tantito. Y está padre que estemos haciendo así las preguntas, ¿no? Déjame ver si aquí tengo ya alguna imagen. A ver, perdón. Sí la tengo, pero no la encuentro. Bueno, aquí estamos viendo esta emisión de, de zonas que nosotros conocemos como prominencia. Esa prominencia, al perder estabilidad, ya sé cuál, esta nos queda bien. Esos filamentos que ves del lado derecho, que son como nubes, ¿sí? Eso puede llegar a perder un equilibrio en el momento que ese filamento se empieza como a juntar, sus extremos se empiezan a juntar. Y por otro lado, pues bueno, pero eso es porque los campos electromagnéticos de las zonas circundantes empiezan a tener influencia en los campos magnéticos de ese filamento. Entonces, ese filamento se empieza a desestabilizar y es cuando da un latigazo y sale disparado precisamente todo ese material gaseoso, sale disparado y plasma, formado por plasma, y sale disparado. Si sale en dirección a la Tierra, eso nos perjudica las comunicaciones. Ahora ve la foto del lado izquierdo. Ve cómo tenemos muchos filamentos. Actualmente, cuando hay mucha actividad, que es en estas fechas, el próximo año todavía va a haber mucha actividad solar, nosotros lo vamos a estar viviendo casi diario, ¿eh? O sea, bueno, no hablo casi diario, pero sí te hablo de cada 3 días, por lo menos, o 4 días, vienen esos desprendimientos, porque precisamente toda esa serie de campo magnético desestabilizan a todas estas filamentos y hace que salgan disparados y eso provoca el agujero coronal. Entonces sí lo tenemos con mucha frecuencia ahorita en esta época, ¿no? Es parte de lo que decíamos, ese hervidero que al tener una válvula de escape sale, pero empieza a perder estabilidad. Esa estabilidad, porque no hagan de cuenta que son varias ollas, bueno, una olla express con 4 o 5 agujeros, ¿no? Por decir algo. Y esos agujeros se pueden ir separando, juntando, etcétera. No son los agujeros de una olla express en una sola posición. Cuando se empiezan a acercar dos, uno de ellos se influencia en el otro y hace que el otro pues dispare totalmente más. Entonces, sí lo tenemos muy frecuente. Ahorita vamos a tener alertas. Hay una página que se llama Space Weather, que la pueden buscar, que es la que se encarga precisamente de toda esa institución de estar diciendo, aguas, ahí viene de un hoyo coronal, se está desprendiendo material, y ese material está desprendiéndose y nos puede llegar a la Tierra, y puede ser, según la erupción, si es muy rápida o muy lenta, la erupción nos puede llegar entre un día o hasta 3 días. ¿Ok? Vale. Bueno, si quieren otra pregunta y volvemos a cortar y nos volvemos a enlazar, por favor, a ver si hay alguien más. Erika Lagunes. Ese campo magnético que libera la mancha solar es como una película de energía. Porque no quiere avanzar la presentación, pero ahorita en lo que avanza. Ok, no, es un flujo de energía que es exactamente igual a un imán, que tiene un lado positivo. Es que quiero ir hacia la positiva. A ver, voy a salirme de esta presentación.
Voy a dejar de compartir, permítame, porque no quiere avanzar. Ah, ya vi qué es lo que pasa. Y share y dejar de compartir. Listo. Y vamos a compartir nuevamente. A ver si se deja. No sé por qué no quiere avanzar, a ver si ahorita. No, me voy a tener que ir a la presentación tal cual y la vemos ahorita, sí. Share. Voy a compartir esta. Y aquí se la podemos ver. Ahorita la podemos ver así, ¿no? Creo que se ve bien. Y de repente como que se alienta. Y ese es el problema. Ok, aquí están viendo la parte de la mancha solar. Si ustedes ven del lado izquierdo la animación, bueno, no la animación, sino voy a quitar el sonido del celular para no viciar. Ya. La mancha solar tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Entonces, ese es un flujo precisamente que fluye de un lado positivo a un lado negativo. Entonces, no es que en sí que forme como un arco iris. Lo único que nosotros vemos del lado derecho es la umbra y la penumbra. Nosotros no vemos ese arco tal cual. Y lo vemos, ese flujo magnético, tenía yo aquí la foto, lo vamos a ver en forma de filamento, algo similar. Del lado izquierdo, ustedes ven una mancha, ¿sí? Que esta está en negativo, pero bueno, vean la parte oscura del izquierdo y vean cómo está saliendo un filamento. Nosotros a través de lo que es una reconexión, porque así se llama, ¿no? Es una reconexión. Cuando nosotros estamos viendo cómo una mancha positiva con la subsecuente negativa, la estamos viendo cómo se conectan, nosotros sí logramos ver ese flujo. Hay una reconexión, pero no la vemos tal cual como este filamento. Nosotros porque está escapando material. Nosotros la vemos como si emitieran mucha energía. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos observando una mancha solar y de repente la vemos como que ya se va apagando, pero bueno, la vemos tenue, vamos a llamarla así, porque sigue siendo mancha, no se apaga. Sigue siendo mancha. En el momento en que eso empieza a brillar muchísimo, es cuando puede haber ya sea una reconexión o avientando material hacia el espacio. Entonces, eso es precisamente el mantener una mancha viva, una mancha que realmente es activa, ¿sí? Pero no, nosotros no vemos así esa forma, así, ya sea como de arcoíris o algo, sino es un flujo magnético que corre de una positiva a una negativa, ¿ok? ¿Alguien más? Y otra pregunta de Alejandro Pérez. Además de la observación de la corona, ¿hay otro fenómeno que se pueda observar solo durante un eclipse o que se pueda ver mejor? Sí, sí. Aquí está bien padre, está bien interesante. Vamos a hablar del eclipse total, ¿no? Que a ustedes son los que los atañen. Nosotros vamos a ver una diferencia de eventos. Hagan de cuenta que si ustedes están viendo a través de un espectro, vamos a llamarlo de un espectrógrafo, todo el espectro, ustedes ya saben que existe el primer contacto. El primer contacto es cuando la luna comienza a tapar al sol. Ese se le llama el primer contacto. Cuando el último punto de la luna ya invade al disco del sol, se le llama segundo contacto. La luna sigue avanzando. Cuando la luna en su avance toca el otro lado del sol, se le conoce como tercer contacto y así se empieza a salir, a salir, a salir, hasta que la última parte de la luna deja ya el disco solar completo, se le llama el cuarto contacto. Entonces, bueno, el primer contacto, pues nosotros vamos viendo cómo va tapando al sol.
Pero en el segundo contacto, si nosotros estamos viendo a través de espectrógrafo, que es lo que me gustaría a mí poder transmitir, vamos a ver un flashazo bien interesante. Después, antes de que comience en sí la totalidad, poquito antes, vemos las famosas perlas de Bailey, porque en la luna ya ven que tiene cráteres irregulares. Entonces, esa irregularidad no es una esfera perfecta. Esos huequitos que dejan pasar luz, nosotros vamos a ver flashazos, ¿ok? Y después, ya cuando, el avanzar también vamos a ver algo que se llama el anillo de diamante, que es cuando la última parte ya está siendo tapada por el disco lunar. En ese momento, nosotros vamos a ver sobre el piso, y eso hagan el experimento, está genial, algo que se llama las sombras volantes. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, una colcha, bueno, una sábana blanca en el piso, en el momento en que está sucediendo eso, y casi nadie lo ve porque pues obviamente estamos viendo hacia arriba todo lo que está sucediendo, pero si podemos dejar una cámara filmando o un celular, está genial, porque se ve una especie de sombras que nosotros vemos más o menos a la altura de la cintura o a la altura de 1 metro, sombras que van pasando, sombras que son flotantes. Hagan de cuenta que son un hilo, bueno, más gruesos que un hilo, ¿no? Digamos, tienen unos 20, 30 centímetros de espesor, una franja oscura que va pasando por ahí por la sábana. Está genial, pero no, casi nadie la vemos porque digo, estamos viendo hacia arriba. Bueno, una vez que ya estamos viendo nosotros ya el eclipse completo, vamos a ver esta serie de prominencias de manera genial, todo lo que está emitiendo el sol, en colores púrpura, ¿no? Hermosísimos, de los espectáculos más bellos. Ese tono tan púrpura, genial. Y ya luego vemos la corona ahora. Si nosotros tenemos, que yo es lo que recomiendo mucho, instrumentos para fotografiarla, si nosotros no es lo mismo dar un 125avo de exposición a dar un 500avo o a dar 2 segundos, nosotros vamos a captar esa corona, una corona interna pequeña, luego al dar menos tiempo de exposición, una corona media, y luego con más tiempo de exposición, una corona enorme. Entonces yo les recomiendo, lo que me decían ahorita, hay algo que ver. Justo antes, en ese segundo contacto, muchísimas cosas. Sombras volantes, perlas de Bailey, anillo de diamantes. Durante ya el eclipse completo, vamos a ver la corona, pero si nosotros nos va a dar un tamaño X a simple vista, que es cuando nosotros ya nos quitamos las gafas que tienen el filtro solar, o a las cámaras le quitamos el filtro solar, y podemos regenerar esas protuberancias que son de unos púrpuras impresionantes. Y luego la corona interna, la media o la externa, o diferente los tipos de exposición, que nosotros vamos a poder ver desde algo muy tenue, una corona muy tenue, hasta una corona enorme. ¿Ok? Sí, sí, contesté la pregunta, pasamos a la siguiente, y si hubo alguna duda, por favor, con toda confianza. ¿Que ya no hay? Ah, o sí hay. Hasta ahorita son las únicas. Ah, bueno, órale. Seguimos con esto ahorita, entonces, para terminar, dejamos la llamada abierta, ¿te parece? Órale, va. Bueno, a ver, entonces ya nos falta realmente poquito. Ahorita veo ya el interés de la gente sobre la parte observacional. Entonces, aquí lo que le decíamos, la ley de Joy es que van a empezar a salir las manchas de esta inclinación, van a empezarse a verse inclinadas y poco a poco cada vez más paralelas al ecuador. Cuando llegan a estar ya paralelas al ecuador, los campos tanto sur y norte es cuando se inhiben y es cuando empezamos el ciclo solar nuevamente. Aquí lo vemos, empiezan a salir a 40 grados, luego empiezan a salir a 35, etcétera, etcétera, hasta ya estar muy cerca del ecuador. Los números 4, cuando ya están llegando al ecuador, se inhiben y es cuando ya tenemos un ciclo del Sol prácticamente en cero y regresamos al campo magnético poloidal. Ahí sí no hay nada de actividad y no es lo mismo ver en un eclipse un Sol súper activo a un Sol que está muy poco activo. Entonces, cuando ustedes lo vean, y les conté yo todo este rollo como para tratar de que se entienda esa física solar a manera muy superficial, pero que luego se metan a estudiarlo. Yo sí les recomiendo, es apasionante. No nada más miren el sol con sus debidas precauciones que
seguramente ahí en la asociación les dan las recomendaciones, o en las asociaciones de su localidad, acérquense. Siempre yo promovido que se acerquen a una asociación para que les digan cuáles son las precauciones que deben de tomar. Pero ya no es lo mismo estar viendo, digamos, la luna y ver que eso fue por un impacto, que se creó un mar, después se inundó de lava, después se vinieron tal. Tú estás viendo como una película. Entonces, lo emocionante de observar cualquier cuerpo es un conocimiento de causa. Eso es lo que te atrapa. Entonces, en el caso del sol, que es dinámico, híjole, yo no puedo dejar de levantarme temprano, o sea, a las 6 de la mañana para empezar a montar equipo todos los días, por saber las sorpresas que me depara. Entonces, es muy importante conocer esta parte que yo le estoy dando a manera de introducción y muy rápida, lo reconozco, para que se empiecen a apasionar en el tema del sol, ¿no? Entonces, bueno, voy a tocar la parte de los equipos. Estas, miren, ya son equipos que sí empiezan a costar un poquito más, pero vean estas maravillas. Claro, también tiene que ver el fotógrafo, ¿eh? No crea que porque lo compran ya tienen que tener mucha práctica, etcétera. Pero vean esto, es con dice observación y fotografía solar, es con un telescopio en H-alfa. Y vean las bellezas, o sea, vean la de arriba, de la tercera. Ven lo que les decía yo de ese campo magnético y cómo si la parte del centro, esa mancha, se alcanza a ver como si fuera el imán y luego alrededor todas las partículas. Y luego del lado derecho de esa misma foto, ver cómo ese filamento se empieza a desestabilizar porque ya está manteniendo sus puntas más cercanas. Y luego cómo se ve a manera de prominencia ya afuera del disco. Entonces, ir viendo ya y estudiando este detalle, hay mucha diferencia con la Luna, porque esto es cambiante diario, no es lo mismo el cráter Copérnico y tiene tal latitud, longitud, tanto de profundidad, tanto de diámetro. Aquí diariamente te está cambiando. Y luego pasen a las de abajo, la en medio de abajo, la que está en medio abajo. Vean qué belleza de filamento. Es precisamente, se puede apreciar cómo es una nube y es ese gas. Y luego la de blanco y negro a la derecha, abajo, como también pueden ver ustedes la distribución de flujo magnético. Entonces, esto pues los lleva al estudio genial, ¿no? Ahora, esto es lo que nosotros vemos en un filtro de calcio. Son caros. El filtro de calcio sí. El telescopio infrarrojo es caro, pero como que lo puedo comprar. Pero ya un filtro de calcio te vale lo mismo que el telescopio, el puro filtro. Pero vean, esta chulada y vale la pena. Ya con el de infrarrojo y luego aquí ver las playas, que es donde estamos viendo la actividad. Ustedes pueden ver unas playas, que es la parte iluminada en este filtro. Ustedes pueden ver que no necesariamente hay manchas. Nosotros podemos ver aquí del lado derecho, nosotros podemos ver actividad solar, pero que no generan mancha. Apenas está brotando y está saliendo ese burbujeo que hablábamos de una olla cuando están calentando pasta. Entonces, eso es lo que nos va a permitir, aquí ya vemos la parte de luz blanca y es lo que nos va a permitir ver H-alfa, nos permite ver y aquí luz blanca, vean, cuando hago una foto, pues digamos normal, ¿no? Que es la del lado derecho, abajo. Bueno, primero el disco solar, luego ya le ponemos color, pero ya vean arriba, esta foto la tomé ayer. Vean cómo ya se empieza a ver es la fácula, lo que decíamos, aparte de verse la umbra y la penumbra de las manchas, y vean todas las manchitas, ¿no? Que están entre una y otra, se llaman poros. Y me faltó ponerlo, fíjense. Lo voy a poner en la presentación. Me faltó poner el poro. Vean todos esos poros. Y aparte la fácula, si alcanzan a ver esta zona, ah, aquí creo que el punteo sí lo pueden ver porque son. Esta parte iluminada son fáculas que están relacionadas con las playas. Entonces, apenas empieza a ver ese hervidero, lo que estamos viendo aquí, ese hervidero, y ya está tratando de salir a la superficie, o si no sale, ya a través del flujo magnético que se generan las manchas. Aquí decía Erika, oye, es como el arco iris. Pues nosotros no lo podemos ver, se dan cuenta, ¿no? Estas, digo, son dos manchas, pero nosotros no podemos ver el flujo, sino nada más vemos la umbra y la penumbra y toda la serie de poros. ¿Ok? Bueno. Entonces, estamos hablando de por qué es tan importante, pues si nos gusta el sol y en esta época más que está en el máximo, pues sí hacernos equipo.
Si no, no hay manera, pues compren el filtro, ¿no? Lo vamos a poder ver así. Y le van a meter un poquito más de dinero, pero los filtros son totalmente alcanzables. Ahí hasta de filtros. No, aguas con todo lo que les digan, acérquense a su asociación, a la que más confianza le tengan, porque hay mucha gente que con esto puedes verlo, con una radiografía, con filtro de soldador. Si el filtro de soldador es sombra 14, lo pueden ver. Si es sombra 12, no lo pueden ver. Ok. ¿Algún otro cuestionamiento, algo que quieran comentar? Vicky, voy a preguntar, con respecto a quitar los filtros, ¿en qué momento exacto se podrán quitar? Al igual que los frenos. Justo en el momento en que ya sea el eclipse total, en cuanto el sol ya esté completamente cubierto. Es bien padre ver las perlas de Beli y el anillo de diamantes, pero sí los va a deslumbrar un poco. No hay mucho riesgo porque dura segundos, pero siempre es mejor, como sea astronómica, siempre se hace eso, es lo ponemos un telescopio y luego con un ocular, ese ocular lo ponemos apuntado a una pantalla, ya sea una sábana blanca o algo que cuelguen, y ahí es donde nosotros vamos, bueno, o negra más bien, perdón, tiene que ser oscura. Entonces ahí vamos a ver el disco solar y cómo va avanzando el eclipse. Si van a usar tanto lentes para verlo, los lentes se los pónganselos viendo hacia abajo, hacia el piso. Se los ponen, levantan la vista, ven el eclipse, bueno, perdón, la parte de parcialidades, ven el sol, con apenas siendo invadido por el disco de la luna, vuelven, lo ven, pues nada más, ¿qué les gusta? 30 segundos, o un minuto cuando mucho, vuelven a bajar la vista, se quitan los lentes y la dejan descansar 2 minutos. No se queden viendo siempre con esos lentes todo el tiempo al sol. Entonces bajan la vista, descansan 2 minutos y la vuelven a ver. Por eso es importante tener una cámara fotográfica para que ella sea la que esté viendo todo y registrando todo. Y en el caso del filtro del sol, igual. Nada más que ahí sí hay que quitarlo un poquito antes y ponerle una tela negra o algo para en el momento en que empiecen ustedes a ver las perlas de Bailey y ya después el anillo de diamante, sí lo pueden registrar con el telescopio con Superman. Entonces hay que estar al pendiente ahí, ya los quitan, ya cuando falte un poquitito, quitan el filtro, ponen esa tela negra y en el momento en que, por si no les sale disparado para el ocular esto terriblemente, o si a la cámara y les revienta el espejo en la cámara, aunque sea muy poquita luz, ¿eh? Entonces, hasta el momento que ya vean que ya está casi totalmente tapado el sol, quitan la cortinita que le pusieron y empiezan a registrar. Hay otra pregunta. Dice, Carlos Ruz pregunta, para nuestro público en casita, ¿qué es una tormenta solar y qué tan cierto es, perdón, que puede erradicar la vida en la Tierra? Muy bien. Lo que hablamos hace un momento es precisamente esas salidas de agujeros coronales, es cuando si por rayos X se logra detectar, se puede llamar también los rayos gamma, etcétera, se puede detectar esa salida y ese escape cuando dan un latigazo, ¿no? Aquí podemos ver del lado izquierdo, en el lado superior izquierdo, esos filamentos blancos, esas cosas blancas que se ven. Eso es lo que latiguea y ¡pum! Y hace una perforación en la corona, y es cuando Space Weather, que es una institución encargada de estar vigilando eso, calcula a qué velocidad y llámenle así, con qué masa y cuánto tiempo va a tardar en llegarles. Todo esto les digo, es con lenguaje coloquial, es un poquito más científico, pero esa manera de ejemplificar. Entonces, calculan si nos va a llegar en cuánto tiempo, si en cuestión de horas o en cuestión de 3 a 4 días. Ahora, ya cuando vienen, acuérdense que también la Tierra tiene un campo magnético y por eso es que podemos ver las auroras boreales. Cuando llega su influencia y es muy fuerte, nosotros, el que nos dedicamos a esto, somos los más felices porque decir, wow, las auroras boreales van a estar geniales, ¿no? Entonces, mucho de esa emisión es parte del viento solar, es la que nosotros alcanzamos a ver como auroras boreales, porque es el gas ionizado. Cuando esa materia trata de entrar a la atmósfera, empieza precisamente por calentamiento, empieza a despedir
diferentes elementos, se descompone y es por eso que es un gas ionizado y nosotros podemos ver. No sé si se han dado cuenta, a veces a la entrada de un meteorito, choca con la atmósfera, la calienta y podemos ver colores verdes, de varios colores, morados, cosas así. Eso es porque es un efecto de ionización, se está ionizando el aire. La aurora boreal ocurre lo mismo. Ahora, las tormentas, ya lo más que puede pasar es interrumpir, la más fuerte es interrumpir un momento las transmisiones, ya sea nuestro internet o transmisiones que se hacen por ondas de radio, sí las perturban. Ya algo mayor no puede ocurrir. Ya hemos tenido tormentas realmente enormes, y las únicas consecuencias son esas, que sí ponen en líos a las transmisoras o a las cuestiones de Internet. Pero para llegar ya a acabar o extinguir a la raza humana, no. La única manera de que el Sol sea quien lo extinga es que ustedes saben que el Sol, precisamente al perder ese equilibrio, hagan de cuenta que ya, le digo, son palabras coloquiales, hagan de cuenta que ya no existe esa fusión, de que de fusión ya de hidrógeno ya pasó a helio y después a elementos más pesados hasta que se vuelva un balín, llamémoslo así, hasta que ya sea hierro y se pierda quizá ese equilibrio. Antes de perderlo, lo que hace es un esfuerzo por equilibrarse. Entonces lo que hace es comprime todo el material y de repente boom, hace como un erupto, o sea, ¿qué es una erupción? Y eso es lo que hace que vaya creciendo la estrella. Puede haber enanas blancas, gigantes, etcétera. Pero bueno, al tratar de hacer ese equilibrio, se va a expandir, no de un momento a otro. Es un erupto en cámara lenta. Entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer y se va a devorar a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, cuando se empiece a hacer una estrella ya enorme. Y después todo se va a colapsar y ya ¡pum! Se va a contraer y ya va a morir la estrella, ya vamos así. O es supernova, etcétera. Pero va creciendo precisamente y es la única manera de que el Sol termine con la vida humana cuando ya empieza a crecer. ¿Sí? Sale. Muy bien. ¿Alguien más? Tenemos otra pregunta. ¿Usted cómo observador del sol, qué nos recomiendan a la hora de comprar un filtro para nuestros teléfonos? ¿Qué páginas son fiables? Ya hay mucha mercancía que puede ser en China o algo, pero tenemos que confiar que sea algo de calidad porque pues están mis consumos de por medio. Sí, sí, excelente y magnífica pregunta. Yo para dar una opinión en sí, lo único que les digo es, sí se tienen que acercar a la sociedad astronómica para que sea el filtro que se pueda recomendar. Y les voy a decir varias cosas. Los filtros que venden normalmente, que van a poner ahorita la venda en cualquier lado, definitivamente sirven, porque sí, no les conviene a esos distribuidores quedar mal el filtro. Ya estoy hablando ahorita del filtro visual, que son los lentes. Sin embargo, el problema que puede existir es que tenga una perforación microscópica que casi no la podamos ver nosotros y percibir, y por ese huequito que está pasando, puede llegarnos un rayito de sol. Y si nosotros estamos viendo el sol durante un minuto, pues ni nos damos cuenta y podemos tener daños irreversibles. Entonces, deben de estar certificados. Por eso es que yo siempre los mando con la Sociedad Astronómica, porque también hay otra. Si los compramos por Amazon, etcétera, por ejemplo, Amazon, pues debe ser confiable al 100%, pero ¿cómo sé que está certificado y que el que a mí me tocó no tiene esa leve perforación? Entonces, si es un tema delicado, y yo por eso les digo siempre, acérquense a la Sociedad Astronómica, ellos saben quiénes son los distribuidores de los filtros, y la otra es, con todo gusto, yo les doy direcciones y ustedes hacen contacto con la Asociación Astronómica Sociedad Astronómica de Mazatlán y ellos les dicen. Yo quisiera dejar un punto y no dejarlo aquí así tan abierto al público. Entonces, si gustan, yo me comprometo a dejarles yo los enlaces donde sí los venden los certificados y ustedes si gustan dentro de una semana, y es público en general, se acercan a la asociación y ellos ya les dicen dónde. ¿Les parece bien? Ahorita, efectivamente, el tema, estuvimos hablando de física solar, pero yo creo que el interés, por lo que estuve yo comentando, es, para mí sí es importante, como les decía, no nada más ver el eclipse de manera contemplativa,
sino como es nada más poner ahí, decirles, miren, sí es importante que estudien los campos magnéticos y es así, 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 para, miren, aquí por ejemplo, ¿no? Tengo una prominencia flotando que, pues para mí casi lloro cuando veo estas cosas, ¿no? Habrá gente que diga, ay, pues qué bonito y ya. A la gente que le interesa más ver sobre el eclipse, el equipo, cómo retratarlo, sí, con todo gusto podíamos hacer una plática ya 100% para el eclipse. Esta tenía como fin tratar de divulgar que se hagan aficionados o que se acerquen a una sociedad astronómica para que ustedes puedan tomar cursos de astronomía y en este caso, pues la parte del sol, ¿no? Siempre ha sido para mí apasionante divulgar para que la gente cada vez más tome el tema de la astronomía y en este caso del sol. Pero entonces, si ustedes gustan que hablemos exclusivamente de la seguridad que debemos de tener, cómo observarla, ya sea yo o otra persona que lo pueda exponer, ¿eh? No, no necesariamente yo. Podría ser también, creo que interesante por todas las preguntas que ahorita estuvieron haciendo, ¿no? Sí, importante que más adelante nos pudieran dar otras charlas acerca de lo que es el sol, ya ubicar lo que es el eclipse. Pues muchísimas gracias, gracias. Una plática muy amena, una charla muy informativa. Todos entendimos claramente pues, un lenguaje coloquial, nada complicado. Esperemos vernos pronto en otras charlas aquí en la biblioteca, ya sea allá online o que la gente que quiera asistir. Aquí estamos todos los viernes a las 5 de la tarde en la biblioteca Manuel Bonilla y la Platina lo vemos aquí en ustedes. Perfecto. Perfecto, pues muy bien, y les agradezco la atención, los esfuerzos que hacen, también sé por los horarios y de trabajo y siendo viernes, pues les agradezco mucho la invitación y conmigo lo que pueda participar, con mucho gusto y me da mucho gusto conocerlos personalmente también. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Muy amables. Gracias. Bye.